Abada. Puede Bien, abrir la sesión, presidente. muy buenos días a todas y a todos. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Como todos sabemos, estamos citados para conocer los artículos que competen a la Comisión de Hacienda en el proyecto de fortalecimiento, modernización de la ONEMI. El señor subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, me avisó hace un rato que se va a incorporar apenas pueda porque está en una sesión con la Cámara de Diputados. No sé bien de qué se trata, pero está en eso. Me informó que iba a estar todo su equipo y que por favor partiéramos. Entiendo, Soledad, que hemos invitado al director de la Oficina Nacional de Emergencia, don Cristóbal Mena, que lo veo por ahí. Sí, Sí, ¿cómo está, don Cristóbal? Muy buenos días. él está y están también los asesores, señor Ilan Motles y Juan Ignacio Gómez, Ya. y hay asesoras del Ministerio de Defensa, la señora Carmen Castañaza, y se supone que va a estar también doña Fernanda Maldonado, pero no está en este minuto. La señora Carmen Castañaza sí está, yo la veo. Sí, 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 ella sí está. Pero es Fernanda la que veo en la... Ah, está ella. Está con el nombre. Es Buenos Fernanda días, la que está. presidente. Carmen se une inmediatamente. Ah, ya, perfecto, es Vamos a Fernanda. estar juntas. Gracias, Bueno, presidente. nos logró engañar. Está bien eso. Con la mascarilla. Bien, entonces, si le parece, Soledad, partimos. Usted nos envió un comparado que sería bueno con lo que son los textos que tenemos que ver en la Comisión de Hacienda para proceder a su votación. Yo no sé si el don Cristóbal o de parte del Ejecutivo quieren hacer alguna observación antes de iniciar el tratamiento de cada artículo en particular, o partimos nomás. Sí, ya, Soledad. Presidente, entonces, como habíamos mencionado en la sesión anterior, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de las normas de su competencia, que son 14 de las disposiciones permanentes y 3 de las disposiciones transitorias. La primera norma de competencia de la Comisión de Hacienda es el artículo 1, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que es del siguiente tenor. Artículo 1. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Créase el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en adelante el sistema, conformado por el conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas a las fases del ciclo del riesgo de desastres, que se organizan desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional para garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres, y comprende las normas, políticas, planes y otros instrumentos y procedimientos atingentes a la gestión del riesgo de desastres. Bien, ofrezco la palabra respecto al artículo. Si don Cristóbal quiere hacer algún comentario o aclaración de lo que fue el proceso de definición de este artículo, si no, y si los colegas tienen algo, si no, procedemos a votarlo. ¿Sí? Bienvenida, doña Carmen. La estábamos echando de menos. La habíamos confundido además. Bien. Sole, entonces lo ponemos en votación. El señor presidente pone en votación el artículo 1. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. No se ha incorporado aún. Senador Montes. Está sin micrófono, Carlos. Estoy a favor, me parece muy bien el cambio significativo que tiene porque se dio vuelta a este proyecto. Originalmente era muy desde arriba para abajo y ahora tiene un concepto de descentralización clave. Acuérdense que para el 2010 los camiones especializados que se mandaron de Santiago llegaron hasta Rancagua nomás. Ahí no pudieron pasar más allá porque no estaban en los lugares donde habían estado previamente, como una imagen del poco nivel de descentralización.
Yo apruebo este enfoque distinto al original. Presidente, Por favor, queda aprobado entonces por 4 votos el artículo 1. dejamos abierto para que cuando se incorpore el senador Lago, que estaba recién, pueda también votar. Ok. Enseguida, el artículo 20 crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Artículo 20, creación del servicio. Créase el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante la coordinación de la Subsecretaría del Interior, y que será el servicio encargado de asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la gestión del riesgo de desastres del país. El servicio se desconcentrará territorialmente y tendrá presencia en todas las regiones en que se divide político-administrativamente el país, con las atribuciones y facultades que le permitan cumplir oportunamente las funciones que le fije la ley. El primer y segundo nivel jerárquico del servicio estará afecto al sistema de alta dirección pública que regula el título sexto de la ley número 19.882. El personal del servicio se regirá por el decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo, y estará afecto al régimen de remuneraciones fijado en el decreto ley número 249 de 1974 y sus normas complementarias. muy bien, colega. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna consulta? Señor presidente, por usted en medio, solamente Sí, don Cristóbal. reforzar que este artículo al final, y quizás de las grandes lecciones que tuvimos el año 2010 después del terremoto y tsunami, es que teníamos una institucionalidad bastante débil respecto a temas de desastres. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años y quizás el actualizar la ONEMI es de los pendientes que nos quedan. Y lo que busca este artículo es justamente el de darle una altura, una relevancia mayor a la Oficina Nacional de Emergencia en un país como el nuestro, con una alta incidencia de amenazas, con alta exposición y además también mirando al futuro los impactos que vamos a tener con el cambio climático. Así que es de suave necesidad el poder efectivamente el tener este nuevo servicio que actualiza, digamos, las funciones de la ONEMI actualmente. Y también solamente destacar que es sumamente importante el que después de tanto tiempo podamos tener una estructura también que esté acorde a estos desafíos futuros. Senador Monte. Mira, dos consultas. Una de las cosas que se ha visto en el 2010 y en otras situaciones es la capacidad que tiene el sistema de riesgo y desastre para articular al resto del Estado. A mí me gustaría saber cuánta facultad se le dan en el proyecto, en definitiva, a la ONEMI para poder articular, o quién lo haría si no lo hace la ONEMI. Y la segunda pregunta, es clave cómo anticiparse a los eventuales desastres. Y tenemos claramente la falla de San Ramón en Santiago. Yo no conozco una simulación que probablemente se ha hecho de lo que representaría para la metropolitana. En el caso del terremoto del 2010, en esa zona había habido una simulación antes, que la había hecho la CEPAL y que fue bastante, por lo menos, se acercó bastante a lo que ocurrió, aunque todavía a varios kilómetros, pero se acercó. ¿Esto quién lo va a hacer y quién lo va a financiar? Porque en el informe financiero no aparece ni una palabra para hasta ahora el vínculo de ustedes con el sismológico de la Chile fue por proyecto. Se consideró un proyecto, se le pasó a ustedes la plata y ustedes se la pasaban para renovar y mantener el sistema. ¿Cómo va esa relación? Serían mis dos preguntas, presidente. Sí, gracias, Carlos. Yo le agregaría una tercera. A mí me parece muy bien, además, que la autoridad del primer y segundo nivel sean nominadas por el sistema de alta dirección pública, porque eso le da estabilidad, profesionalidad, etcétera. La consulta mía es si es en el primer y segundo nivel en cada una de las regiones también, o solo está hablando de la dirección nacional. Esa es la pregunta. No sé si hay algo más para que don Cristóbal nos conteste. Don Cristóbal.
Señor presidente, sí, a ver, lo primero, efectivamente, la articulación con los gobiernos regionales y con la capacidad, de hecho, ya la hemos ido implementando en los últimos años con las mejoras que hemos desarrollado, particularmente recordar de que también desde el día 2011, 2012, en que hemos empezado a ir fortaleciendo esta institución. Hoy en día tenemos centros de temprana en cada región, funcionan 24/7, y gran parte de la emergencia, como también se hizo la pregunta en la sesión pasada respecto a los CUE, si se sesionan a nivel nacional, la realidad es que particularmente hoy en día estamos sesionando a nivel regional, porque tenemos una estructura regional que está fortalecida y nos permite articular las capacidades de las regiones en ese sentido, particularmente las que están desde el Ejecutivo, en el fondo del gobierno, que ahí donde generalmente son las que primeras aportan a la respuesta y también a la reducción del riesgo de desastre. Y para tomar también el tema de regiones también, senador, a su pregunta, efectivamente se entiende como de segundo nivel también a nuestros territorios regionales. Así que en el fondo se mantiene esa estabilidad no solamente en el nivel central, sino también en el nivel regional, que también en el fondo, como lo decía también en la sesión pasada, ya se da, ya tenemos una bastante baja rotación de directivos y de jefatura, pero con esto también buscamos reforzar ese punto. Y respecto a los mapas de amenaza o cómo vamos vinculando las amenazas y el quehacer de los organismos técnicos del Estado, lo primero es que efectivamente ya es rol de ellos el ejecutar mapas de amenaza. En el articulado del proyecto de ley se deja explícitamente la responsabilidad de organismos técnicos de desarrollar estos mapas de amenaza que hoy en día ya realizan, y por sobre todo, que lo que es lo más interesante quizás de este proyecto de ley en materia de reducción de riesgo de desastre, es que vincula los mapas de amenaza con los instrumentos de planificación territorial. En el fondo, ya no vamos a poder estar planificando el territorio sin mirar la amenaza, sin darle la espalda al riesgo. Eso con este proyecto de ley se busca subsanar para que podamos construir mirando al riesgo y tomando decisiones informadas respecto a dónde y cómo construimos. Perdón, presidente, ¿y quién financia esos estudios, esas simulaciones, todos los cálculos? O sea, Valparaíso está en una zona de mucho riesgo y la verdad que está en la parte sismológica y está estimado qué es lo que ocurriría y lo más probable es que tiene que haber un acomodo de las placas. Eso no sé si se ha estudiado el tipo de efecto que tiene, porque eso es clave para el tipo de trabajo. ¿Quién lo hace y quién lo paga? Esa es mi pregunta. Actualmente el que lo desarrolla, y de hecho, lo está desarrollando el Centro Sismológico Nacional, con los presupuestos que tenemos actualmente, son capaces de desarrollar eso, más también obviamente una relación bastante fortalecida que tenemos con la academia. Hemos recogido también estudios académicos que están generando distintas amenazas, en este caso, por ejemplo, la FEA de San Ramón, o también como Valparaíso, también tiene un proyecto con la Agencia de Cooperación Alemana también, que está investigando simulaciones particularmente en Valparaíso, y es el quehacer diario en el fondo de este desarrollo. Con el CNGOMIN actualmente ya desarrolla dentro de su quehacer, dentro de su presupuesto regular, análisis e informes vulcanológicos, y así cada organismo técnico va generando estos trabajos. Obviamente, a futuro se puede seguir fortaleciendo su trabajo, se puede seguir aumentando los presupuestos en los ejercicios presupuestarios anuales, pero ya esa función la ejerce. Bien. Senador Lago, le vamos a dar la bienvenida nuevamente ahora que está ahí en pantalla. Recién votamos el artículo primero, fue unánime los que estábamos y dejamos abierto para que usted pudiera sumar su voto si lo estima conveniente. Sí, muchas gracias, presidente. Yo también doy mi voto favorable y le agradezco la flexibilidad. Muy bien. Ok. Soledad, entonces procedamos a la votación del artículo 20. El senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por ¿Vamos al unanimidad. 22 ahora? Vamos al 22, justamente. El artículo 22 es del siguiente tenor: dirección. El servicio estará a cargo de un director nacional, quien será el jefe superior del servicio. Existirá en cada región
una dirección regional del servicio a cargo de un director regional, quien ejercerá su cargo conforme a los lineamientos de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, a los instrumentos de gestión del riesgo de desastres a nivel regional y a las instrucciones del director nacional. Para su desempeño se requerirá estar en posesión a lo menos de un título técnico de nivel superior de 8 semestres de duración, otorgado por una universidad, un instituto profesional del Estado o reconocidos por este, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y con especialización o experiencia acreditada en la materia de su cargo no inferior a 5 años. Ya. Bueno, esos son los requisitos para el cargo. ¿Tendríamos acuerdo, colega, en ese artículo 22? Parece, presidente. Se aprobaría, Así entonces se aprueba. por la unanimidad de los miembros de la comisión. Sí, la minuta. Luego es de competencia de la comisión el artículo 23, que se refiere a las funciones del director nacional respecto de la letra F. La letra F dispone que durante la fase de respuesta... La letra F, sí. La letra F señala que durante la fase de respuesta y la etapa de rehabilitación, el director nacional podrá disponer, mediante resolución fundada y por el tiempo necesario, la adopción de las siguientes medidas. 1. Contratar personal a honorarios sin las limitaciones de dotación establecidas en la ley de presupuestos, previa aprobación del Ministerio de Hacienda. 2. Destinar funcionarios en comisión de servicios dentro del país. 3. Celebrar directamente actos y contratos para atender las necesidades de respuesta. 4. Efectuar giros globales con cargo a los respectivos ítems del presupuesto del servicio, sin perjuicio de su obligación de rendir cuenta documentada de su inversión a la Contraloría General de la República. Las medidas señaladas en los números de este literal podrán llevarse a efecto de inmediato, sin perjuicio de que se proceda posteriormente a cumplir el trámite de toma de razón. ¿Algo pasa con la transmisión o soy yo que estoy mal? No, está impecable la transmisión. No. Es que yo no escucho a Soledad y se me quedó como... Ahí volvió, ahí volvió. ¿Te escucha? ¿Soledad? Es que no te escuchamos la última parte de la lectura que tenía que ver con las facultades voy a repetir excepcionales al director. El 23F. ¿Lo leo entero de nuevo? No, desde toma de razón, hasta toma de razón leía. Exacto, de los 30 días, que son 30 días para que se proceda a la toma de razón de Contraloría. Voy a leer esas líneas de nuevo. Las medidas señaladas en los números de este literal podrán llevarse a efecto de inmediato, sin perjuicio de que se proceda posteriormente a cumplir el trámite de toma de razón de las resoluciones respectivas en la Contraloría General de la República, las que deberán enviarse a dicho organismo dentro de los 30 días siguientes a su dictación. Con todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las prohibiciones y autorizaciones previas que se encuentren vigentes para el sector público en relación con las medidas especiales que trata este literal. Esa es la letra F, presidente. Presidente, ¿me permite? Presidente. Sí, senador García. Presidente, a ver, a mí me parece bien interesante las facultades que se le está entregando a esta nueva ONEMI. Me parece súper bien, por ejemplo, que puedan contratar personal a honorarios frente a una situación de emergencia determinada. Quería pedirle al señor Mena si nos pudiera explicar en qué consistiría esto de poder hacer giros con cargo al presupuesto, independiente de los ítems, independiente de los subtítulos, en definitiva, entiendo yo, independiente de la clasificación presupuestaria a la que estamos acostumbrados. Claro, dice sin perjuicio de rendir las cuentas, obviamente, y después agrega también que sin perjuicio de las autorizaciones respectivas. Entonces, no sé, me da la impresión que es una autorización un poco con elástico. Si nos pudiera informar cómo operaría eso, o si es que ya opera en la actualidad, quizá. Gracias, presidente. Estar operando. Presidente. Senador Coloma. Es que en la misma línea, para aprovechar la respuesta, y básicamente es una comparación con lo que es ahora la situación, ¿eh? Y de tanto un punto de vista legal, que sabemos que es una norma muy antigua, como un punto de vista cómo ha ido evolucionando en la práctica, porque yo creo que esto
una enseñanza directa de la naturaleza de las excepciones o de los dramas que hemos vivido. Y muchas veces, a mí me parece bien que se genere una agilidad relevante en este tema, pero para tener comprensión me gustaría ver una explicación suya, don Cristóbal, digamos, de cómo legalmente esto hoy día y qué enseñanza a la práctica ha ocurrido para justificar esta excepción, que es una gran excepción respecto a cómo se usan los recursos. Gracias, senador Coloma. Don Cristóbal. Señor presidente, efectivamente, bueno, todas estas atribuciones en verdad ya están establecidas en el decreto Fuerza Ley 369, que es el que crea la ONEMI 74, y son atribuciones que la ONEMI ha tenido desde aquel momento y que ahora se traspasan al servicio. Particularmente con los giros globales, es la atribución básicamente, como bien decía el senador García, de poder reasignar presupuesto internamente de la ONEMI en caso que haya que responder a alguna emergencia. Sí, vale la pena mencionar que al menos en lo que recuerdo, nunca hemos utilizado esa función. Afortunadamente también hoy en día que tenemos también los fondos de emergencia, podemos también ir ocupando ese tipo de mecanismos que es más formal y que es más correcto, efectivamente, ir redistribuyendo las capacidades de ONEMI. Sin embargo, creemos que dado la naturaleza también que tiene el ejercicio de este servicio, este tipo de herramientas son excepcionales. Pero nos dan algún margen en caso de extrema necesidad en que haya que ir ocupando esta atribución. Senador Monte. No, yo insistiría en una cosa anterior, o sea, creo que en el momento de una crisis, obviamente se requiere articular muchas capacidades. Entonces está bien que se recomponga en su interior la ONEMI, pero ¿qué facultad y de qué manera rápido en la primera reacción va a tener la ONEMI respecto al resto? ¿O cuál es el diseño de reacción? Porque yo recuerdo Talcahuano en el 2010, no había ninguna estructura, no respondió ni la Armada, ni el municipio, ni nada, y todo se hizo en el Cuerpo de Bomberos. Si no hubiera sido por el Cuerpo de Bomberos no se hubiera articulado nada. ¿Cómo está pensado eso en el momento de la crisis, me refiero? Porque yo creo que debe haber capacidad de pedir funcionarios de otros lados y eso no debería ser ningún trámite mayor, esto independiente de cómo se paguen. No sé cómo está concebido eso, presidente. Gracias, senador Monte. Don Cristóbal. Efectivamente, lo que vimos en 2010 ha cambiado y hemos extraído bastantes lecciones, que es la principal, tiene que ver con los planes. Hoy en día, efectivamente, esto ya no está siendo improvisado, esto está siendo considerado dentro de la planificación tanto interna de ONEMI como también del sistema. Y así que, por ejemplo, tenemos unidades de despliegue territorial en la ONEMI, que en el fondo cuando es necesario reforzar alguna unidad, etcétera, nosotros hoy en día lo hacemos de manera automática, pagando el cometido necesario, etcétera, eso ya está resuelto y opera de manera bastante ágil en los tiempos que hoy día necesitamos como país de responder emergencia a tiempo. Y también con los recursos, todas las alertas, tanto amarillas como rojas, lo que van haciendo es liberando recursos para que el sistema vaya respondiendo de manera ágil y oportuna a atender las emergencias, y eso después son financiados a través de los fondos de emergencia, que eso es todo un proceso en paralelo para ir financiando esa acción de los organismos del sistema que van a apoyar la respuesta. Sí, en realidad la respuesta hoy en día es bastante ágil y está en gran parte financiada. Por eso digo, estos mecanismos que se están mencionando como atribuciones del director en el numeral F en el fondo, son excepcionales. Gran parte de ellos nunca han sido utilizados, pero entendemos que efectivamente es bueno tener siempre un plan B en temas de emergencia, nunca hace más. Bien, Soledad, si le parece, colega, ¿lo podemos aprobar? Sí. Se aprobaría por unanimidad entonces de los 5 miembros de la comisión, la letra F del artículo 23. A continuación, el artículo 25, que se refiere al patrimonio del servicio. Artículo 25, patrimonio. El patrimonio del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres estará constituido por A. Los recursos que se le asignen anualmente en el presupuesto del sector público. B. Los recursos otorgados por leyes especiales. C. Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera cualquier título y los frutos, rentas e intereses de estos bienes. D. Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario.
Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte. E. Los aportes provenientes de la cooperación nacional e internacional que reciba a cualquier título. Ofrece la palabra. Una consulta, presidente. Carlos. En el caso, por ejemplo, de la red sismológica, que aquí había una discusión. ¿Quién es el propietario, por ejemplo, de los acelerógrafos? ¿Ah? Porque una parte de los acelerógrafos están hechos con la Universidad de Chile, pero otra parte con una entidad privada, con la Universidad Católica. Y se provoca una discusión. ¿Ah? ¿Qué pasa con la información que de ahí proviene? ¿Qué grado de propiedad tiene un organismo público como la ONEMI? En fin, me gustaría entender por qué eso no aparece acá. Porque ustedes financian proyectos y queda, o sea, hoy día a lo largo de todo Chile hay una red. ¿Y esa red quién es el dueño de la red? ¿Ah? ¿O qué facultades tiene la ONEMI respecto a esa red? Don Cristóbal, perdón. Efectivamente, nuestra relación con el Centro Sismológico se remite particularmente a la transferencia de fondos para operar la red, efectivamente, como dice usted, que es un ejercicio presupuestario permanente. Ahora, toda la información que desarrolla la red sismológica en sí mismo es pública. Es pública, de hecho, está publicada en su página web y la pueden ir descargando cualquier persona, y también la propiedad de los instrumentos es del fisco. Y eso está señalado explícitamente en los convenios de transferencia que hacemos con el Centro Sismológico, en donde dejamos estas capacidades entregadas ahí, pero entendiendo efectivamente que son capacidades del fisco. Y como ¿También son Chile? informaciones públicas. ¿Con la Católica también lo mismo? Nosotros, hoy en día, el Centro Sismológico está radicado en la Universidad de Chile, y los convenios que llevamos con la Universidad de Chile y la red está financiado a través de la Universidad de Chile. La Universidad Católica son equipos complementarios que también son manejando la red, pero que en el fondo hoy en día no son los que están asociados a transferencia de recursos. Perdón, presidente, pero aquí el proyecto de 18 millones de dólares de interior para el apoyo del montaje de la red sismológica, una parte de ello en el gobierno del presidente Piñera I se le entregó a entidades privadas, en este caso a la Católica de Santiago y entiendo que a la Universidad de Antofagasta, pero no estoy seguro. Y me gustaría saber en qué situación están esos instrumentos hoy día, por ejemplo, porque entiendo yo que eso debería ser con su lógica parte del patrimonio también de la ONEMI. Presidente, ¿me permite? Senador García. Sí, yo también quería preguntar, porque yo entiendo bien de que la información sea pública y que sea del fisco, como ha dicho el señor Mena. Sin embargo, yo entiendo que todos esos bienes del fisco son administrados finalmente por el Ministerio de Bienes Nacionales, salvo que el Ministerio de Bienes Nacionales delegue esa administración, en este caso en la ONEMI. ¿No sería más razonable que toda esa propiedad, que yo creo que tiene mucho de propiedad intelectual, o no tangible, mejor dicho, sea de propiedad de la ONEMI? ¿No es más operativo para ustedes? Gracias, presidente. Gracias, senador García. Don Cristóbal. Sí, respecto a la propiedad de que la tengo ONEMI, el rol de ONEMI y también del futuro servicio es particularmente un coordinador del sistema. Y también en mi proyecto de ley se establece quiénes son los organismos técnicos, que son aquellos los que son mandatados a monitorear la amenaza. En este caso, el Centro Sismológico sería para lo que es sismología, y por lo mismo, en nuestra visión, no sería conveniente nosotros administrar y ser propietarios de aquellos instrumentos, dado que no es nuestra función el monitoreo de esa amenaza. Nosotros no tenemos el expertise técnico para el monitoreo de la amenaza sismológica, por eso se entrega esa capacidad al Centro Sismológico Nacional, así como se le entrega la capacidad de monitoreo vulcanológico a Senajomín, Mareas, Archoa, CONAF, Incendios Forestales, etc. Entonces, para mantener también la coherencia que tiene el sistema hoy en día, en que cada organismo técnico es el responsable de monitoreo de distintas amenazas, es que nosotros entendemos que la lógica es que se mantenga por el momento, en el fondo, efectivamente, el Centro Sismológico Nacional como el organismo técnico responsable del monitoreo de la amenaza sísmica en el país.
Ahora, senador Montes, respecto al detalle de la propiedad, tendría que efectivamente recabar mayores antecedentes para ver qué pasó eso en ese punto en particular. Así que, si me permite, después le puedo enviar con más detalles cuál ha sido el resultado de aquellos instrumentos. Presidente. Carlos. No, lo que pasa, Sí. yo no estoy actualizado a fecha actual, pero durante mucho tiempo hubo una parte del territorio que no tenía red sismológica y por lo tanto que no se sabía Así nada. es. Yo no sé qué porcentaje del territorio hoy día todavía no la tiene. O tenía una cosa tan gruesa que no permitía captar, no tenía ninguna sensibilidad para captar lo que estaba ocurriendo. Y tenían que recurrir a otro tipo de organismos internacionales, incluso para saber lo que ahí estaba ocurriendo. Me gustaría saber, no quiero que me dé el detalle a qué nivel está, pero si hay esa necesidad y si el Instituto Tecnológico dice tenemos que mantener, mejorar, poner tecnología más moderna, ¿con quién lo financia eso? ¿Con quién lo negocia eso? ¿Con ustedes? Porque ese fue en la época de Belisario Velasco con la Chile. Fue un tremendo enredo, se perdieron 3 o 4 años, solamente ponerse de acuerdo de qué manera se gestionaban esos recursos. Y al final no sé bien en qué quedó, pero yo entiendo que con entes públicos una lógica, con entes privados es otra lógica. Entonces, por eso le insisto en esta pregunta, pero yo lo dejaría hasta acá y probablemente nos pueda entregar más datos, pero por lo menos que quede claro de que la red sismológica tiene un convenio con ustedes y por lo tanto es de propiedad pública, va a cumplir fines públicos y si no puede completarla tendrá que dirigirse a ustedes. O sea, eso es... Sí. Don Cristóbal, ¿algún comentario? Solamente muy breve, efectivamente, sí, es parte de destacarte que hoy en día Chile tiene una cobertura de primer nivel en red sismológica. El crecimiento que había efectivamente después de 2010 ha sido importantísimo. Hoy en día gran parte del territorio nacional está cubierto, salvo por ejemplo la Antártida, que hoy en día estamos también viendo un proyecto para poder cubrir esos puntos específicos, pero hoy en día Chile tiene una red robusta, una red sismológica que permite hoy en día también, porque también hay que ver la interconexión. O sea, hoy en día el que podamos tener un alertamiento temprano tsunami es producto de que tenemos hoy en día una red sismológica robusta. Ahora, los crecimientos efectivamente se van viendo en cadena presupuestario, en las pedidas que hagamos de transferencia de recursos, y ahí también siempre tenemos una cooperación en conjunto sismológico de cuáles son las necesidades que ellos tienen, también cuáles son los desarrollos quizás futuros que ellos quisieran ir implementando, y eso lo vamos pidiendo año a año en ejercicio presupuestario. Ok, bien. Procedemos ahora entonces a la votación. Presidente. Le agradecemos la aclaración en todo caso. El senador Coloma está pidiendo la palabra, presidente. Sí, Juan Antonio. Sí, muy brevemente, presidente, porque aquí me parece bien la estructura que está fijándose en la ONEMI, porque la idea es que otros organismos también cumplan su rol. A mí me tocó ver hace un tiempo atrás ir a ver toda la situación vulcanológica propia de los riesgos del Maule, digamos, y fui a Cerro Nagiomin y me quedé bien impresionado, digamos, la capacidad que tienen de monitoreo de todos los volcanes, digamos, que han estado activos y en línea, digamos. Entonces, yo creo que está bien eso, digamos, que por un lado sea Cerro Nagiomin, por otro lado sea el CHOA, por otro lado sea distintos organismos públicos, y al final la ONEMI esté alertada respecto de aquello. Me parece que hasta ahora, por lo menos, yo quiero dar fe que hice el esfuerzo a ver si eso funcionaba, y creo que me quedé tranquilo en el sentido de que hay organismos que están hoy día actualizados para generar las alertas tempranas, en la medida de lo posible, porque las cosas tampoco avisan tanto como uno le gustaría. Quería ver que a mí me parece el diseño por lo menos bien formulado. Gracias, senador Coloma. Ok, procedemos entonces, Soledad. El señor presidente pone en votación el artículo 25. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión. A continuación, corresponde pronunciarse sobre el artículo 39, letras A y C. El artículo 39 se refiere al sistema de alerta temprana y a su composición. Artículo 39 del sistema de alerta temprana. Se entenderá por sistema de alerta temprana al conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa
para que las personas, las comunidades y las organizaciones expuestas a alguna amenaza se preparen y actúen de forma adecuada y con suficiente antelación con el objeto de reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños. El sistema de alerta temprana estará compuesto por A. Unidades de alerta temprana. El servicio deberá contar con una unidad nacional de alerta temprana y al menos una unidad regional de alerta temprana por cada región, las cuales deberán realizar el monitoreo constante de las posibilidades de riesgos basada en la información obtenida a través del sistema y en especial la de los organismos técnicos. Conforme a lo anterior, el servicio deberá declarar los estados de alerta en base a los procedimientos que éste establezca para tales efectos y difundirlos a la población en forma oportuna, clara y suficiente. Y la letra C, Sistema Nacional de Comunicaciones. El servicio deberá mantener un sistema nacional de comunicaciones integrado y robusto que permita el flujo de comunicaciones permanentes con las organizaciones del sistema que participan en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres y que considere a lo menos la interoperabilidad, confiabilidad, escalabilidad, portabilidad, resiliencia y redundancia. Se deberán contemplar además los mecanismos de aviso y comunicación de las alertas y emergencias preventivas a la población. Para ello, el servicio deberá contemplar protocolos que establezcan procedimientos destinados a 1. Mantener comunicaciones con los organismos técnicos responsables de vigilar las amenazas, las que deben efectuarse de manera constante, rápida y oportuna. 2. Difundir las alertas y emergencias preventivas a la población por todos los medios de comunicación disponibles. Será aplicable a este respecto lo señalado en el artículo 7º bis de la ley número 18.168. 3. Difundir toda clase de información en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres, especialmente los mapas de riesgo, tanto a nivel comunal, provincial, regional y nacional. Y 4. Coordinar como parte del Sistema Nacional de Comunicaciones el empleo del servicio y red de radioaficionados organizados legalmente en todo el territorio nacional, quienes en este caso deberán actuar bajo la dirección del servicio. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de conformidad al artículo 6º letra F del Decreto Ley número 1762 de 1977, deberá reservar espectro radioeléctrico para efectos de permitir las comunicaciones del sistema en los eventos de emergencias o desastres y en cualquiera de sus fases del ciclo del riesgo de desastres. Esas son las dos letras de competencia de la comisión, presidente. Perfecto. Una pregunta. ¿Comentario, colega, senador Lago? Yo lo voy a aprobar, pero tengo una inquietud que surgió de la primera letra del artículo 39, déjeme verlo acá. Cuando habla de la unidad de alerta temprana, señala que al menos debe haber una por región. O sea, ¿se está contemplando tener más de una unidad regional? Usted lee el texto, que lo puede poner de vuelta, Eduardo, en el 39, la letra A, creo que era. Sí. Más arriba. Dice, el servicio debe contar con una unidad nacional de alerta temprana y al menos una unidad regional de alerta temprana por cada región. O sea, ¿están pensando, por ejemplo, que en algunas regiones tener más de una unidad? ¿Eso? No. Don Cristóbal, eso es lo que se entiende del texto. Sí, claro. Efectivamente. Ahora, no es el interés. Efectivamente, nosotros lo que buscamos es tener solamente una unidad, y de hecho, en términos en verdad correctos, hay un problema con la Comisión de Gobierno que interpretó mal el concepto, pero un centro de alerta temprana por región, efectivamente. No tenemos visualizado, al menos en el mediano o largo plazo, el tener más de un centro de alerta temprana por región. Así que, ya, o sea, no es la redacción más feliz, como diría alguien. Claro, podría ser ese como diría un abogado de la Universidad de Chile. Ya, okay. No, pero una cosa, Ricardo. Sí, Carlos. Yo creo que es bien importante que esto no sea homogéneo, porque las regiones tienen un grado de amenaza y tienen problemas. Por eso yo pensé que estaban adelantando eso, que tal vez alguna región, no sé, la metropolitana, entre la falla San Ramón, que tú la mencionas cada rato, y otro tipo de desastres tal vez, o amenazas tal vez requieren unidades distintas, que esto sé. Bueno, da lo mismo. No me queda claro si está mal redactado o está contemplado. Yo lo que quiero insistir es que es muy importante que no sea homogéneo, porque la realidad de la amenaza no es homogénea y por lo tanto que tenga la flexibilidad de crear la instancia que estime la UNEM. Correcto.
Y porque si uno analiza en el caso de Valparaíso, senador Lago, aparte de los temas sismológicos que se supone corren esos riesgos permanentemente, incendio. el tema de los incendios. Claro. O cualquier otro. O sea, bueno, pero en fin, don Cristóbal, entendí que del texto puede haber más de una oficina de alerta temprana. Regionalmente, por alguna consideración puede establecer 2, no sé. Sí. El punto representa efectivamente que a nivel regional la idea es que se concentre la información en un centro para que no haya, digamos, diversidad de informaciones. Lo que no quita que efectivamente, por ejemplo, a nivel provincial, a nivel comunal, efectivamente existan una playa, digamos, de centros de alerta temprana monitoreando sus territorios específicos. Pero la idea es que esto se vaya concentrando la información hacia arriba en el fondo para que tengamos una cierta homogeneidad de la información y también tener certeza de que la información que está llegando sea la correcta y sea la necesaria. Entonces, por eso se busca que haya por lo menos un centro de alerta regional, lo que no quita efectivamente que dentro de la región existan, digamos, en los distintos niveles administrativos otro tipo de centros. Muy bien. Bien. Muy bien. Estaríamos entonces, podríamos aprobar el texto con la aclaración que se ha hecho. ¿Se aprobaría entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión? Sí, habría acuerdo, Soledad. Luego, el artículo 40 sobre el sistema de información del servicio. Artículo 40 del sistema de información. El servicio, conforme a las políticas, estándares y tecnologías que están a disposición del Estado de Chile, deberá poner en marcha un sistema de información para la gestión del riesgo de desastres, a través del cual deberá procurar en todas las fases del ciclo del riesgo de desastres la integración de toda clase de contenidos referidos a estas, obtenidos de todas las entidades nacionales, regionales, provinciales y comunales. El sistema de información deberá estar disponible a nivel nacional, regional, provincial y comunal, adaptado a los requerimientos de cada nivel geográfico. Dicho sistema será dirigido, coordinado y ejecutado por el servicio y será sometido a la evaluación del Comité Nacional. El servicio podrá, para estos fines y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, realizar contrataciones con instituciones privadas. Asimismo, se encontrarán obligadas a entregar al servicio toda información que posean vinculada a esta materia las instituciones públicas y las instituciones privadas que obtengan fondos o financiamiento público o que operen servicios de utilidad pública. Esa es la palabra. Si no hay comentarios, podríamos aprobarlo. ¿Alguien dijo algo? ¿Don Cristóbal? Sí, no solamente para aclarar el sistema, en el fondo el objetivo que tiene es simplemente ser coherente con el principio de transparencia que tiene el proyecto de ley, que efectivamente pues, tengamos un punto donde podamos ir compartiendo información. Hoy en día ya lo hacemos, esto solamente lo reconoce legalmente. Gracias. ¿Podríamos darlo por aprobado entonces, colega? Muy bien. Aprobaría entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión. Luego, el artículo 42 del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres. Créase el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres en el presupuesto del servicio con el objeto de concurrir al financiamiento de los instrumentos de gestión del riesgo de desastres definidos en la presente ley. El director del servicio asignará dichos fondos mediante resolución fundada o convenio. Dicha resolución o convenio deberá identificar el instrumento que se financia, su monto y la institución responsable de su ejecución. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito también por el Ministro de Hacienda establecerá criterios objetivos que permitan priorizar la asignación de los recursos, las reglas de funcionamiento y los medios de verificación del correcto uso de los fondos asignados a la finalidad señalada en el inciso primero. Ofrece la palabra. ¿Podríamos dar por aprobar, don Cristóbal? Es solamente informar que este programa, en fondo, lo que busca es particularmente, como se ha articulado, reforzar la construcción de planes a nivel comunal, donde creemos que efectivamente puede haber una mayor brecha. Y la idea es justamente definir estos criterios para ir reforzando ese trabajo en las municipalidades donde está el énfasis. Carlos, senador Monte. Micrófono, Carlos. Ahí está. No, lo que yo quiero insistir en la importancia que tiene de incorporar los riesgos dentro de los planes reguladores comunales, intercomunales. En la región metropolitana eso no está. O sea, todavía la falla de San Ramón no está considerada en el plan regulador de la región.
Y es por eso que hoy día se están construyendo viviendas y edificios sobre la falla de San Ramón, ¿ah? O a 1 metro, a 2 metros, y yo creo que eso hay que apurarlo, porque está atrasadísimo, ¿ah? Y es un tema de cambiar las características de los planes reguladores. Eso lo más. Si lo traes ahí, todos los programas se van a hacer muy débiles, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Podríamos darlo por aprobado, colega? Sí. Se aprueba entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión el artículo 42. El artículo 43, sucesor legal. A partir de la iniciación de actividades del servicio, derógase el decreto ley número 369 de 1974, que crea la Oficina Nacional de Emergencia. Para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres será el sucesor y continuador legal de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y le corresponderá hacerse cargo de todos los derechos y obligaciones de los que aquella oficina fuera titular y que existieran o se encontraran pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma. Toda referencia a la Oficina Nacional de Emergencia que hagan las leyes, reglamentos y demás normativa vigente deberá entenderse hecha a partir de la fecha del inciso primero respecto del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres creado por la presente ley. ¿Ofrece la palabra? De acuerdo. ¿O podríamos dar por aprobado? Sí. Okay. Sí. Así se aprueba entonces por unanimidad de los miembros de la comisión. Luego, los artículos 44 y 45 se refieren a la asignación de turno, y el primero la establece, el segundo la regula, los voy a leer en forma conjunta. Artículo 44. Asignación de turno. Establécese una asignación de turno para el personal de planta y a contrata que se desempeñe en los centros de alerta temprana del servicio, que laboren efectiva y permanentemente en los puestos de trabajo que requieren atención las 24 horas del día, durante todos los días del año, por un sistema de turno integrado por al menos 4 funcionarios. Dicha asignación estará destinada a retribuir pecuniariamente al referido personal por el desempeño de jornadas de trabajo en horarios total o parcialmente diferentes de la jornada ordinaria establecida en el artículo 65 del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo, incluso en horario nocturno y en días sábados, domingos y festivos, acorde con las necesidades de funcionamiento ininterrumpido de los centros de alerta temprana. La ley de presupuestos expresará el número máximo de funcionarios que podrán desempeñarse en los centros de alerta temprana sujetos al sistema de turno integrado por al menos 4 funcionarios separadamente. Artículo 45. Regulación de la asignación de turno. La asignación contemplada en el artículo anterior será imponible y será incompatible con la asignación establecida en la letra C del artículo 98 del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo. El personal que labora en el sistema de turno de que trata el artículo anterior no podrá desempeñar trabajos extraordinarios de ningún tipo, salvo cuando se trate de trabajos de carácter imprevisto y motivados por emergencias o necesidades impostergables, los que deberán ser calificados por el director del servicio mediante resolución fundada. En estos casos, será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 del decreto con fuerza de ley número 29 del Ministerio de Hacienda 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo. Para tener derecho a la asignación de turno, los funcionarios deberán estar formalmente destinados a prestar servicios en los centros de alerta temprana. Esta asignación se percibirá mientras el trabajador se encuentre en funciones en los puestos de trabajo mencionados e integre el sistema de turnos rotativos, manteniendo el derecho a percibirla durante los periodos de ausencia con goce de remuneraciones originados por permisos, licencias y feriado legal. Asimismo, será considerada como estipendio de carácter general y permanente para efectos del inciso tercero del artículo 21 de la ley número 19.429. Las horas extraordinarias que en virtud de lo dispuesto en la letra C del artículo 98 del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004
del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo, puedan percibir los demás funcionarios de planta y a contrato del servicio, cualquiera que sea el motivo de su origen, no constituirán remuneración permanente para ningún efecto legal. En consecuencia, no se percibirán durante los feriados, licencias y permisos con goce de remuneraciones. Bien. ¿Alguna consulta, colegas, respecto al artículo? ¿Algún comentario? ¿Podríamos dar por aprobado? Sí. Así se aprueba. Se darían por aprobados entonces los artículos relativos a la asignación de turno. Sí, los dos, 44 y 45. Luego, el artículo 46 también es de competencia de la Comisión respecto a sus números 4 y 5. El artículo 46 introduce modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades en lo relativo a la unidad de gestión de riesgo de desastres. Artículo 46. Modifícase la Ley número 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior, en el siguiente sentido. 4. Agrégase el siguiente artículo 26 ter nuevo. Artículo 26 ter. Esta unidad se podrá asignar o crear a proposición del alcalde y con la aprobación del Consejo Municipal respectivo. Contando con la aprobación anterior, el alcalde estará facultado para crear y proveer el cargo de encargado de la unidad de gestión del riesgo de desastres, para lo que se considerará la disponibilidad en el presupuesto municipal, lo cual deberá ser certificado por los jefes de las unidades de administración y finanzas y de control de la municipalidad respectiva. El cargo aludido corresponderá al escalafón de directivos o jefaturas y para su acceso se les darán los requisitos exigidos en el artículo 8 de la ley número 18.883, según corresponda a un cargo de directivo o de jefatura. Será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio que rija su respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal. 5. Agrégase el siguiente artículo octavo transitorio nuevo. Artículo octavo transitorio. El encargado de la unidad de gestión del riesgo de desastres a que alude el artículo 26 ter se financiará con recursos municipales o, en caso de no existir el cargo del municipio, se financiará a profesionales o técnicos de nivel superior para desempeñar labores que fortalezcan la aplicación de los instrumentos de gestión del riesgo de desastres que contempla la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, como parte del convenio a que se refiere el artículo 42 de dicha ley. Bien. Con la palabra, senador Lago. Sí, gracias, presidente. Si uno ve el texto, y tal vez lo podría poner en pantalla, Eduardo, el número 4, está redactado con mucha inteligencia, ¿ya? Porque habla de, usa la expresión, vamos a ver ahí, me parece que lo pone como facultativo. Esta unidad se podrá asignar o crear, un poquito más hacia arriba, no. Bueno, el cuarto era, me parece, ¿no? El número 4, ¿no? El número 4 parte diciendo: esta unidad se podrá asignar o crear a proposición del alcalde y Claro. con la aprobación del Consejo Municipal. O sea, lo que está estableciendo este proyecto de ley en esta materia es, por si acaso algún alcalde quisiera, y el Consejo le dice que sí, podría establecer esta unidad de riesgo, ¿ya? Si no, no están obligados. No, eso es lo que yo quiero entender, que es facultativo, y para esos efectos, si usted quiere crearlo junto con tener la aprobación del Consejo, tiene que tener la avisación interna por el tema de financiamiento, pero tampoco se contempla financiamiento necesariamente en este proyecto para esos efectos. O sea, puede tener toda la voluntad y la necesidad incluso de establecer esa unidad de riesgo, pero si no tiene no tiene recursos, no va a poder hacerlo tampoco. Es para entender lo que está detrás. Simplemente le damos, si usted quiere alcalde y tiene espalda financiera y voluntad, hágalo. Pero no estamos pidiendo que lo hagan, no le estamos dando una política más orientadora en eso, ni menos financiamiento, para entenderlo. Y cuando dije que está redactado de forma inteligente, no lo digo socarronamente, pero
En el fondo es porque si le hubiéramos dicho que tenés que crearla, necesariamente habríamos tenido que hablar del presupuesto. Y eso claramente me queda claro que no hay ni una parte para eso. Eso, gracias. Así es. Senador Monte. Mira, este es el típico problema que tenemos y reclaman los municipios. O sea, que creamos figuras y cargos y sin financiamiento. Yo no sé si evaluaron la posibilidad de diferenciar las comunas, porque no es lo mismo. De las 345 habrán unas 40 que son las más con mayor riesgo, ¿eh? Y se sabe que son las mayores. ¿Y por qué no se empieza tratando de construir y financiarle, ayudarle a esos municipios con alguna modalidad para que cubrieran esto y se asegurara que hay una capacidad? O sea, yo pienso, por ejemplo, en la Comuna de Valparaíso. La Comuna de Valparaíso sabemos que es de alto riesgo y esta debería tener un sistema, no voluntariamente, como dice el senador Lago, sino que sea una cuestión, parte de las obligaciones de la ley, pero para eso habría que financiarlo. A lo mejor el resto de las comunas no tienen la misma necesidad. Yo creo que en esto, a lo mejor una cierta gradualidad en el tiempo, porque a lo mejor en los primeros años se parte con alguna y después otra. No sé, no me gusta la manera en que esto está planteado, presidente, pero en fin, eso seguramente lo evaluaron y por eso estoy preguntando si lo han considerado así. Descentralizar significa que la unidad principal de preparación es la comuna y el nivel regional coordina esfuerzos hacia las comunas más ricos. Presidente. Senador Lago. No, yo no estaba proponiendo que fuera voluntario, por si acaso se entendió así. Estoy diciendo que yo lo redactaron de forma que quedara voluntario, pero también al final del día va a depender de las lucas, porque si no. Entonces, eso me queda claro, que yo creo que habría que ser más claro en esto y más orientador. Por último, una implementación gradual, priorizada. Aquellas comunas que sabemos que tienen dificultades hoy día, no sé, aquellas que tienen que hacerse cargo de los incendios forestales, las que están más propensas a temas de tsunami, aluviones, qué sé yo. Y lo otro, una pregunta también, si no se podría haber sido más enfático o más claro. Cuando se dice que podrán contratar entonces a las personas o los técnicos, ¿quién establece la exigencia profesional y técnica de las personas que van a ser contratadas en unidad de riesgo? O también queda a criterio del alcalde y del consejo. Tal vez si vamos a dar toda esta facultad y eventualmente recursos, uno podría pensar que tal vez esos nombramientos en esos cargos, que yo creo que son de alta relevancia, deberían tener un perfil de tal naturaleza que tal vez fuera avisado por otra institución. No sé, puede estar generando un problema mayor, pero tal vez, no sé, servicio civil, la dirección pública, alguien que pudiera, no digo desde la contratación, digo el perfil de las personas que van a ocupar ese cargo, más allá de que sea atribución del municipio, del consejo, a quién van a contratar, pero por lo menos que tenga un visado de alguien, de una institución me refiero, que diga, mire, estas son personas adecuadas para desempeñarse de ese cargo, y así evitar que algunos comiencen a criticar que en algunos municipios esas unidades se crean, pero al final los perfiles no son los más adecuados o se pueden prestar para otras cosas. Eso. Pura inquietud, como puede ver. Bien, senador Monte. Juan Antonio Coloma. Sí, presidente, a mí me parece... Este caso era Lago el que estaba haciendo comentarios. Por favor. Y que estaba acostumbrado a que Carlos haga ese comentario. Entonces yo parecido está, ¿no? estoy tomando la posta. Es que estoy tomando la posta. Oye, nos dejan. ¿aló? Nos dejan. ¿Aló? Ahí sí. Don Juan Antonio, tiene la palabra. Perdón, me habían congelado, me congelé. Presidente, no, a mí me parece que yo hablaba harto con los alcaldes, yo creo que esta norma está bien, porque al final lo que pasaba, tengamos dos cosas que funcionan paralelo, digamos. Uno, que no todas las comunas son iguales, no todas están expuestas a los mismos peligros, los mismos riesgos, no es que alguien está ausente, pero son diferentes. Y creo que, y como los municipios son autónomos, yo creo que esto es una buena forma de ver dónde priorizan realmente la actividad de esos municipios. Yo he visto discusiones que se están produciendo respecto de eso, y esta norma que lo permita, con todos los resguardos, que no sea solo el alcalde, sino que el Consejo Municipal, creo que también apunta a una cosa que a mí me gusta, que es descentralizar poder, desconcentrar, generar que los mismos municipios vayan tomando roles diferentes a partir de esta autorización, por así decirlo, que se da en esta ley, digamos. No todos van a actuar de la misma manera, obviamente, digamos. Hay unos que son más, algunos inquietos, otros menos, y creo que a mí me parece que algo pasa con el micrófono. Bueno, pero ya eso es un poco la idea. A mí me parece bien porque le da
le da reglamenta opciones que me parece bien que los municipios puedan tomar. No sé que está inteligentemente redactado. Sí, por eso. Ya, No, explique, senador Lago, señor por favor, Mena. Coloma mantenga quedó- la compostura. Senador Coloma quedó congelado, parece. Mejor, mejor. Está como Chaguán. Sí. El sueño del senador Monte, pero no nos van a obligar. Casi se me cayó el carnet, casi dije fin de Que nos Ya, explique oye, el señor senador Mena. Lago, por favor. Carlos, ¿querías decir algo tú? No, yo creo que es bueno que el señor Mena nos explique, porque parece que ¿No? también lo cogía. No, porque para ver qué es lo que han evaluado al respecto, porque esto debe haber estado en el debate al interior de la institución y también con los municipios. Esto no creo que sea solo dar Me una imagino. facultad, aquí se requiere crear una institución con más estabilidad. Por eso no comparto lo que dice el senador Coloma, creo que aquí, por lo menos en la zona de mayor riesgo. Ustedes saben perfectamente cuáles son las comunas de mayor riesgo en Chile. Eso lo saben Ya, pues, perfectamente. esas comunas tendrán la capacidad de hacerlo, pues es lógico. Muy bien. Don La Cristóbal, vocación. el Señor senador presidente, Coloma se lo permite. efectivamente, bueno, sin duda, como dice el senador Montes, fue una discusión importante porque efectivamente entendemos que las emergencias parten y terminan en lo local. Eso es transversal en todo el mundo. En ese sentido, y también como dice el senador Coloma, justamente lo que evaluamos junto con los asociaciones de municipios, nos reunimos con ellos, era tener ese espacio de autonomía para justamente también, como decía usted, senador Montes, no caer en lo de siempre de que le dábamos funciones de manera obligatoria, sí poder respaldar después su gestión financiera en el fondo. Entonces, efectivamente, entendimos de que damos la facultad, y como bien interpreta el senador Lagos, efectivamente es una atribución facultativa la que tienen los municipios de poder determinar si es que quieren poner en su espacio de autonomía la prioridad en generar una unidad, pero si hacemos la salvedad en que esto no quita la responsabilidad de designar a lo menos un funcionario a que ejerza las funciones. O sea, en el fondo, que no exista la unidad no significa que no haya alguien responsable de ejercer la función otorgada a la gestión de riesgo de desastre y en particular a los planes. Y respecto al nombramiento también es importante mencionar que además obviamente de que tiene que estar de acuerdo a las normas generales del Estado, pero también la mayor contratación que se va a dar, que está también contemplada en el programa de gestión de riesgo de desastres, es el desarrollo de planes. Y de proyecto de ley también está establecido que los planes deben ser visados por el servicio, por la nueva ONEMI en el fondo. Entonces eso también va a generar una cierta certeza de que la manera en que están construidos los planes es la manera correcta y que está realizada por profesionales de buena calidad en el fondo. Si el plan no satisface los criterios del servicio, ese plan no va a ser aprobado. Entonces, por eso también generamos un mecanismo de control también. Recordemos que dentro de las atribuciones que se le genera al servicio, se le da ahora el verbo de supervisar al sistema. Y en ese rol de supervisión también nosotros ejercemos esas facultades. Así que en el fondo lo que buscamos es reforzar, sí, el punto de que la municipalidad tiene que tener a alguien responsable de esto. Puede, si quiere, si tiene sus prioridades, y como dice usted, puede ser porque hay una zona de mayor riesgo, etcétera, puede crear una unidad, pero si no tiene la capacidad, si es que no están las prioridades del alcalde, de todas maneras tiene que designar a alguien haciéndose responsable de esta gestión. Soledad, perdón, Carlos, una consulta. Este artículo requeriría quórum porque por muy voluntario que sea o está redactado inteligentemente, como dice Ricardo, Una modificación de la ley orgánica. hay un aumento de las facultades de la ley orgánica municipal. Entiendo ¿Usted que, tiene está opinión al respecto? ¿O no se entiendo, lo que está plantearon? entiendo que está calificado como de quórum por la Comisión de Gobierno. Lo confirmo, presidente. Ya. Ok, gracias. Senador Monte. Presidente, perdón. Perdón. Ya, a mí Sí, Carlos y después José. Yo este artículo no lo voy a votar a favor en estos términos, me voy a abstener, porque me preocupa mucho. Yo llevo 20 años viendo todos los años el presupuesto de la ONEMI, 20 años. Y la verdad que he visto, siempre ha sido, el presupuesto ha tenido una actitud muy de restringirlo, limitarlo, porque la preocupación viene cuando hay crisis. Cuando no hay crisis, en los tiempos que hay que crear condiciones para las crisis, hay poco financiamiento. Y esto ha tenido que ver tanto con los estudios como con los equipos. Yo la verdad que creo que lo que le daría mucho más solidez a este nuevo modelo es tener por lo menos las comunas principales de riesgo
tener una institución con más estabilidad y como decía también creo que el senador Coloma, en algunos aspectos, o Ricardo parece que lo decía Ricardo, vinculado a la propia institución, o sea, que tenga algún tipo de vínculo con la institución, que no sea una cuestión que de tal manera que la ONEMI pueda orientar mejor cómo prepararse, cómo articular los distintos esfuerzos. O sea, veamos las comunas, ustedes podrían, de las 345, ustedes nos podrían decir con toda claridad, aquí está el riesgo mayor. Hay un segundo nivel, tercero, cuarto, pero yo creo, presidente, cuando yo vi el presupuesto, vi el informe financiero y vi que esto tenía 720 millones como gran cosa, o sea, yo digo, ¿cómo? Estamos cambiando completamente el modelo y con un presupuesto bastante restringido, y eso es lo que al final determina. Es como con los nuevos cenames. O sea, tanta discusión y son apenas 150 millones de dólares adicionales, no nos da para el nuevo modelo. Entonces hay algo que no está. Y en este caso yo, presidente, me extrañó, por eso dije lo de los estudios, pero ahora al ver que lo de las municipalidades queda sujeto a los financiamientos propios de las municipalidades, que no se hacen diferenciaciones, no se prioriza, yo creo que esto es algo que afecta a la institución y me imagino que la propia gente de la ONEMI entiende de que esto es a favor del proyecto nuevo de la ONEMI, no es contra, a favor, y ojalá que el presupuesto lo revisara. Presidente, el artículo 46 fue calificado como orgánico por la Comisión de Gobierno. Ya, ok, gracias, Soledad. Don Cristóbal, ¿usted tiene algo que decirnos? Solamente efectivamente que la priorización, digamos, está dada también, y como decía, está dentro del desarrollo de los planes, efectivamente, el imponer la prioridad y también el programa. El programa, como lo votamos recientemente, se ha definido en el reglamento cuáles son los criterios objetivos para poder efectivamente otorgar los recursos en aquellos municipios efectivamente que tengan mayores necesidades, dentro de las cuales efectivamente puede ser un criterio el riesgo, o la exposición a amenaza, u otros criterios que vayamos definiendo en el reglamento, para poder ir priorizando justamente el financiamiento de los planes, porque al final los planes es quizás la estructura más importante y lo que más hemos aprendido en estos últimos años de que era lo necesario. Si no tenemos bien claro qué es lo que vamos a hacer, quiénes son los responsables, cuándo lo vamos a hacer, qué recursos tenemos, vamos a terminar improvisando en la emergencia. Y eso tiene que estar hecho de muy buena calidad, y por lo mismo esa vinculación que mencionaba el señor Monte se asegura a través de que los planes a nivel comunal deben ser visados por el servicio. Si el servicio no visa los planes, esos planes no son vigentes. Así que y esa vinculación se mantiene y de hecho creo que es algo nuevo. Efectivamente, hoy en día no tenemos ninguna vinculación formal con la municipalidad, y con este proyecto de ley se refuerza con esta preavisación que tiene que hacer el servicio a los planes comunales. Bien. Bien, Soledad, votemos el proyecto entonces, el artículo. El señor presidente somete a votación. ¿Va a votar juntos los números 4 y 5, presidente? Sí, yo creo, bastante está ligado a lo mismo. Es un transitorio vinculado al numeral 4. Somete a votación entonces los numerales 4 y 5. Senador Coloma. Favor. Senador García. Voto a favor. Yo el conocimiento que tengo es que la mayoría de los municipios hoy día tienen encargados de emergencia a nivel comunal, o tiene profesionales o técnicos que están en permanente coordinación con las direcciones regionales de la ONEMI, así que no veo ninguna dificultad en crear la orgánica que en este caso está teniendo un respaldo legal. Voto a favor. Senador Lagos. Entiendo el espíritu de la norma, pero yo habría preferido algo más claro y algo que diera un paso adelante. Como bien dice el senador García, me da un pase gol. Ya existen estas facultades, estas personas están operando, entonces alguien diría, ¿para qué la legislamos? ¿Ya? Yo entiendo que uno lo va a legislar para darle un mayor paraguas legal, pero al mismo tiempo yo habría avanzado un poco más en vincular todo lo que estamos haciendo con la nueva ONEMI con esas funciones. Entonces no es solamente una facultad del alcalde y el consejo, y si tiene los recursos lo hago, sino que tal vez haber tenido la presencia más activa de ONEMI. Por ejemplo, que vise las contrataciones, que vea los perfiles técnicos, que establezca una gradualidad, como se decía por el senador Montes, respecto a aquellas comunas que tal vez pueden ser más emblemáticas. No hay para qué partir todo siempre de cero, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Con el Big Bang. Podemos haber identificado algunos municipios para ir avanzando más rápidamente. En fin, yo me voy a abstener en esto, presidente. Y además es lo que me recomendaron mi asesora en esta materia también, para ser bien justo. Gracias. Senador Montes.
Yo por la misma razón que ha dicho el senador Ricardo Lagos, yo también me abstengo en el ánimo de dar una señal al gobierno de que aquí para pasar a un nuevo modelo es necesario tener una estructura más robusta, como aquí se ha dicho, porque lo robusto no son solo las funciones, también el financiamiento. Yo creo que si queremos tener una ONEMI a la altura de los problemas de Chile, necesitamos por lo menos en las 40 comunas que ustedes consideran más riesgosas empezar a construir algo un poquito más estable. Yo lo que he visto en las comunas, al menos en la región metropolitana, hay encargados, pero son personas que tienen otras funciones. Y además le dan la función de coordinar esto. Entonces, hay comunas que lo tienen bien desarrollado y otras que una cuestión bastante anexa. Pero en las comunas más riesgosas deberíamos tener algo más firme. Yo, por lo tanto, me abstengo, señora Soledad. Presidente. Bueno, le damos la bienvenida al señor subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali. Pero él está con COVID, presidente, no podría estar acá. Todavía no, pero a distancia sí puede, está enclaustrado. Ya. Bueno, en realidad nadie puede oponerse, yo entiendo la abstención de mis colegas, no es una oposición a que se cree la unidad, el tema es que si se va a crear tenga el respaldo y el financiamiento adecuado. Porque si no, la señal también que se podría dar es, mire, no queremos que en las comunas existan unidades especializadas de riesgo con personal más calificado y coordinados con las oficinas. En eso, tanto el senador García como el senador Montes hacen referencia de que eso funciona en muchos municipios hoy día, y es así, pero no con una estructuración y con un paraguas, llamémoslo de orden legal, o con una facultad entregada a los municipios para que mediante un procedimiento definido en conjunto con el Consejo Municipal respectivo se tome esa decisión. Mientras, si no se le coloca dinero, lo que va a suceder, que después va a estar sucediendo, es que vamos a tener una diferenciación odiosa, para variar, entre comunas que pueden financiar unidades de este tipo, altamente especializadas, que cumplan con los objetivos, y otras comunas que a lo mejor son más riesgosas que aquellas que tienen recursos para poder contratar, no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, mire, creo que este debate hay que posibilitarlo, hay tiempo todavía de corregirlo. Y lo en el sentido de, en términos propositivos, si pudiéramos tener de aquí al debate en la sala, el acuerdo de los comités ya plantea que este proyecto vaya el miércoles a la sala, pero sería bueno, siendo además una votación de quórum calificado, que el gobierno explicitara más claramente que se va a colocar recursos para que esto se implemente de manera gradual de aquí a unos 3, 4 años en todas las comunas que sean más riesgosas. Se puede definir un criterio. Parece a mí que eso es lo que deberíamos tratar de conseguir en esta parte de la tramitación. Porque vuelvo a insistir, nadie se está oponiendo a las unidades y no sería bueno que se pensara eso. Por el contrario, a mí por lo menos me parece importante hacerlo, pero hacerlo fortaleciendo esa unidad y dándole la facilidad a los municipios. Yo voy a votar a favor con esa condicionante. Le advierto, señor subsecretario del Interior, de que es con esa condicionante, y ojalá a la sala lleguemos con una propuesta de financiamiento, porque si no, no va a tener los votos calificados que requiere en esta parte del proyecto. Entonces quedan aprobados los numerales 4 y 5 por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Ministro, le digo esto porque en la sala, perdón, Soledad, sí, porque en la sala, en el reglamento nuestro, en las abstenciones, si yo me podría haber abstenido, ¿no es cierto? Habríamos hecho una segunda votación y habría quedado aprobado, con las abstenciones que se suman. ¿Ya? Pero no es ese el espíritu, porque en la sala es al revés, si no juntan los votos se rechaza. ¿Ya? Y por eso estoy votando a favor, porque lo tengamos claro. Yo tengo la misma opinión de mis colegas Montes y Lagos. Estoy tratando de facilitar el que de aquí a la sala podamos tener un avance en esa materia que permita que se pueda aprobar requerido el quórum calificado. Señor subsecretario, le damos la bienvenida. Está tomada la votación. Sí, Juan Francisco. Sí, presidente.
Sí, sí, si me permite, muy brevemente, yo creo que hay que separar los planteamientos del senador Monte y del senador Lagos en dos. Uno, una adecuada supervisión, digamos, que esto haga coherente la planificación de la gestión del riesgo por parte del Estado. Y en eso concordamos, pero por eso mismo están los planes comunales dentro de los instrumentos de gestión, digamos, de la emergencia. Hay planes comunales, la comuna tiene, el municipio tiene que elaborar su propio plan comunal de gestión de riesgo de desastre. Y eso, lo decía muy bien el senador Montes, presidente, eso depende de las características de cada una de las comunas. O sea, hay comunas que están en la montaña, hay comunas que están en el mar, hay comunas que están más expuestas al riesgo, eso va a depender de cada comuna. Cada territorio tiene sus propias vicisitudes y sus propias emergencias que enfrentar. Y ahí está, por eso es tan importante las definiciones de este proyecto de ley, presidente, porque las amenazas son distintas, pero las vulnerabilidades también. No es lo mismo que yo le dije en la sesión pasada, no es lo mismo tener un poblado al lado de un volcán, digámoslo así, Villarrica, ¿no es cierto?, a un volcán en erupción donde no hay poblado en la cercanía. Y por lo tanto, la amenaza es la misma, pero la vulnerabilidad es completamente distinta. Y por lo mismo, el municipio tiene que hacerse cargo mucho más allá de tener un encargado, ¿no es cierto? Tiene que hacerse cargo de que parte de su función pública es que su población esté adecuadamente concientizada de los riesgos que implica el territorio en el que vive. Y eso es parte de su función propia, es parte del gobierno comunal, es parte tal como lo es la delincuencia, lo es la gestión de riesgo de desastre. Eso es un poquito lo que está detrás de este proyecto de ley. Pero sí tiene razón, en cuanto a que esto requiere de una priorización del presupuesto municipal. Eso sin lugar a dudas, nosotros podemos, lo que sí podemos hacer rápidamente, presidente, y eso está dentro de las prioridades del FNR, es que más allá de financiar un encargado, que yo creo que eso no se puede hacer porque recuerde que los municipios son autónomos y son autónomos también en la administración de sus recursos, pero sí que muchos de las medidas que deban adoptar las municipalidades de acuerdo con las amenazas y vulnerabilidades que tenga su territorio pueden ser cofinanciadas o financiadas enteramente por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el 2% de seguridad o incluso en el gasto de emergencia en que puedan incurrir. Una experiencia que tenemos que es bastante positiva fue el gasto en que tuvimos que incurrir producto del COVID. 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de cada una de las regiones fue destinada justamente a gasto de emergencia y nosotros suplementamos el gasto para, por ejemplo, el financiamiento del programa Alimentos para Chile a través de fondos de emergencia desde el nivel central. Pero por eso yo separaría las cosas. Una cosa es el gasto en prevención, el gasto en respuesta, y otro el financiamiento del sueldo de ese encargado, que no puede ser financiado con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Gracias, presidente. Muy bien. Presidente. ¿Sí, senador Montes? No, es que el subsecretario sabe que esto de hacer planes en todos lados lo que significa es una gran heterogeneidad en la calidad de los planes y además hay planes que no tienen ningún diseño operativo, entonces son puras generalidades. Es bien diversa la situación. Yo creo que si asumimos el riesgo de Chile, especialmente por el cambio climático, por el tema sismológico, también otras amenazas, pero esas dos, porque todos los análisis del cambio climático dicen que Chile va a ser uno de los países más afectados en el mundo. Y además el tema sismológico, hay un embajador, bueno, en fin, hay experiencia, hay estudios que dicen que Chile tiene un riesgo mayor que el que nosotros asumimos. Entonces, si es así, por lo menos tener una respuesta a la altura. Yo creo que en el presupuesto de este proyecto no es malo que haya financiamiento para una cierta gradualidad, para ir desde lo más riesgoso y lo más vulnerable a los menos. O sea, en la región metropolitana no es lo mismo la comuna de La Granja que una comuna que está en el borde de la cordillera, o sea, San José de Maipo, por ejemplo. No es lo mismo. O sea, son riesgos distintos que requieren respuestas distintas. Entonces yo le sugeriría a su secretario que tratara de conseguir recursos para que se financiara por lo menos la partida de los 30 o 40 y después, o por lo menos el concepto, de tal manera que en el presupuesto se va cada año aumentando y va a ser nuestra presión la que va a exigir que se vaya aumentando comunas que tengan este financiamiento. Al tener el financiamiento, eso asegura
una persona de mejor calidad, asegura también un plan de mejor calidad y asegura una disposición operativa real, porque aquí las comunas reaccionan cuando tienen una crisis. Cuando no tienen crisis se relaja todo el sistema, ¿eh? Y por eso se requiere gente más profesionalizada y usted lo sabe, señor subsecretario. Perdón, presidente. Bien, Presidente, gracias, senador Montes. solo para cerrar el tema nada más. Sí. Presidente, ¿me permite? Subsecretario. Sí, presidente. Sí, tiene la palabra. Yo creo que aquí no hay grandes diferencias con lo que plantea el senador Montes. Lo que pasa es que, ¿cuál es el canal? Yo creo que esto lo deberíamos discutir y le propongo al senador Montes, que además está en la subcomisión mixta, que lo discutamos y hagamos algún tipo de priorización, quizás en el gasto, en la focalización del gasto, de nuestro gasto de emergencia, en esas 30 o un número determinado de comunas donde tengamos que hacer una sobreinversión en materia de prevención para que tengan realmente, donde es urgente tener planificación de gestión de riesgo. Yo eso sí lo puedo ofrecer, presidente, más allá del financiamiento de este proyecto de ley, porque creo que no me cabe muy bien dónde ponerlo, salvo que creáramos un fondo. Y también creo que tanto el senador Montes va a estar de acuerdo, presidente, en que tampoco los fondos tampoco nos han resultado tan bien cuando ponemos fondos que son concursables para los municipios, al final donde se los ganan aquellos que hacen mejor gestión de recursos que los que tienen más necesidades. Entonces al final yo le propongo, senadores, que de repente armemos una glosa, eso sí me puedo comprometer, armemos una glosa en ONEMI que nos obligue a determinar esos 30 municipios que requieren urgentemente algún tipo de apoyo y planificación en materia de gestión del riesgo, de tal manera que esos 30 municipios al menos partamos con ellos y vemos cómo nos resulta en el presupuesto 2022 y bueno, será el próximo gobierno, pero igualmente yo creo que es una buena punta de lanza para poder darle impulso a lo que él está planteando. Una buena idea esa, me parece. Sin duda. Bien. Vamos entonces, implemente la subsecretario para la sala, llegar con un planteamiento en esa línea puede ayudar. Soledad. Pasamos al artículo 47, entonces, presidente. Sí. Artículo 47. Introdúzcanse las siguientes modificaciones en el Decreto Supremo número 104 de 1977 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del título 1 de la ley número 16.282, que fija disposiciones permanentes para casos de sismos y catástrofes. 1. En el artículo 3º, A, reemplázase la letra B por la siguiente: autorizar la contratación mediante licitación privada o trato directo a los órganos y servicios indicados en el artículo 1 de la ley número 18.575, por orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por decreto con fuerza de ley número 1-19.653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, podrá ratificar aquellas medidas adoptadas en los momentos posteriores a la ocurrencia de la emergencia que hubieran requerido esta norma de excepción. B, derógase la letra C, pasando la letra D a ser C. C, reemplázase en la letra D, que pasa a ser C, la palabra autorizaciones por autorizar. D, derógase la letra E, pasando la letra F a ser D. E, en la letra F, que pasa a ser D, reemplázase la expresión autorización para rebajar por autorizar la rebaja de. F, derógase las letras G, H e I. 2, en el artículo 5, derógase el inciso 7. 3, en el artículo 8, A, intercálase entre la frase subastas públicas y en la zona afectada la expresión y las audiencias y podrán prorrogar o suspender plazos. B, reemplázase la expresión no pudiendo fijarse un plazo de suspensión superior a un año por el plazo de suspensión podrá ser prorrogado cuantas veces sea necesario, no pudiendo exceder el periodo total de suspensión la vigencia del decreto que declara la situación de emergencia. 4. En el artículo 10A, elimínase la expresión de un ítem a otro. B, reemplázase la expresión llevar a cabo las tareas de reconstrucción y auxilio de los damnificados por financiar aquellos gastos ocasionados con motivo del sismo o catástrofe que imposibilitan el correcto funcionamiento de las instituciones que aportaron a la misma con recursos propios. 5. En el artículo 16A,
Elimínense las expresiones de fomento industrial, agrícola o minero y mediante préstamos o asistencia médica. B. Agréguese a continuación de la expresión sin sujeción a las normas legales la frase con cargo a sus fondos propios o a los que les sean asignados para tales fines. C. Intercálase entre las expresiones presidente de la República mediante decreto supremo fijará y su monto, plazo, la expresión el destino o uso de los recursos a otorgar. 6. En el artículo 26A, reemplazas en el inciso segundo la expresión la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano por la expresión el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. D. Agregas en el inciso segundo, después del urbanismo 90, la expresión prorrogables hasta por 180 días. 7. En el artículo 38A, reemplazas en el inciso primero la expresión herramientas, ropas de cama y prendas de vestir por la expresión especies. D. Intercalas en su inciso primero, antes del punto final, la expresión sin exigir el pago de la acreencia. 8. En el artículo 42, derogas el inciso final. 9. Derogas los artículos 20, 21, 22 y 32. Bien, se ofrece la palabra. ¿Alguna consulta? Senador de Monte. Carlos. Está sin micrófono, Carlos. No, lo que quiero decir es que yo apruebo el artículo, no tengo objeciones dentro de lo que alcanzo a entender ahora. Pero, sin embargo, me preocupa, nuevamente quiero insistir, subsecretario, en que todavía el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo no ha puesto la restricción de los planes comunales y los intercomunales de las zonas de riesgo. Y hoy día eso está totalmente relajado y yo creo que nosotros deberíamos insistirle que lo hagan pronto, porque la verdad que se están acumulando distintos tipos de riesgo innecesariamente porque se está construyendo vivienda y barrios en lugares inapropiados. Entonces, de una vez por todas hay que poner el riesgo como un factor. Hoy día hay otros factores, las quebradas, hay otro tipo de factores, pero el riesgo no está considerado. Y eso se ha estudiado y se sabe y Vivienda debería presentar un plan urgente. Eso. Muchas gracias, senador. ¿Tendríamos acuerdo entonces? Sí, yo le voy a votar favorablemente. Subsecretario. La única inquietud es que entiendo que acá se dan facultades para proceder a contrataciones directas, etcétera, y siempre queda la pregunta de cómo se hace la fiscalización de aquello ex post, porque si hay una emergencia se entiende que se puede hacer trato directo, etcétera, y como he visto ahora que nuevamente hay revuelo por la forma en que se operan estas materias, no sé si me pareció entender que había el subsecretario Gali está muy activo, lo veo que no alcancé a hacer la pregunta y ya levantó el dedo, así que déme la palabra al presidente. Una duda reglamentaria, presidente. Senador Coloma. Y pasa que tengo otra. No, es hasta las 12 esta sesión. Yo tengo otra sesión, se enreda. Sí, se supone, pero vamos, el acuerdo que tenemos, porque tiene discusión inmediata, que tenemos que despachar el proyecto. Es hoy día la discusión inmediata. Nos queda un poco de artículo en todo caso, senador Coloma. Sí, es que estoy presionado. Ya, pero descomprímase de la presión porque vamos a operar. Entonces que el subsecretario del Interior esté menos activo. Don Juan Francisco. Yo pensé que iba a decir que nos quedáramos callados nosotros. Estamos todos con ganas. Entiendo haber sido llamado al orden, presidente, así que no muy breve. Respecto de lo que planteó el senador Monte, los mapas de amenaza es justamente el instrumento para forzar a la autoridad a incorporarlos. Ojo que riesgo es amenaza más vulnerabilidad. El territorio principalmente está asociado a la amenaza, porque justamente lo que está evitando con la normativa es la vulnerabilidad. Y respecto a lo que plantea el senador Lago, presidente, esas normas ya son existentes. Este es un artículo que simplemente adecua la ley de sismo a la actualidad y a esta nueva normativa de la ONEMI, pero las normas de contratación de personas frente a emergencia ya están. Ahora sí, la Contraloría hace un examen bastante exhaustivo de las contrataciones y como lo han podido ver en el plan de alimentos para Chile, presidente, tenemos a la Contraloría muy activa en justamente el control de un adecuado uso de los recursos, siempre con la circunstancia de que la emergencia muchas veces nos exige saltarnos en procesos que en tiempo de normalidad se hubieran utilizado. Eso es todo, presidente. No hablo más. No, mira,
Yo no quiero entrar a discutir con el subsecretario, pero esto, a propósito de los recursos de emergencia, a los municipios, a propósito del problema del COVID, ustedes le entregaron 2 fondos a los municipios. Y los 2 fondos, los municipios los gastan el alcalde como él quiere y no tiene que darle cuenta al Consejo. Yo estoy de acuerdo que hay que tener procedimientos distintos, pero no le da cuenta al Consejo. Y yo lo he hablado con el Contralor un par de veces. Hay municipios que lo han hecho muy bien y han sido transparentes y le han dado cuenta al Consejo, pero ustedes lo plantearon como un gasto extra presupuestario. Yo me imagino que en esto que estamos aprobando ahora no les da una facultad, les da facultad para gastar rápido, pero la rendición debe tener los distintos niveles que saben más que se hace. Yo he visto cosas increíbles. Hay alcaldes que están repartiendo pollo en poblaciones que no lo requieren y la gente lo empieza a donar. En fin, porque no hay un criterio más de comuna, más de planificación de la emergencia. Yo en eso creo depende demasiado el criterio de cada alcalde y ustedes deberían por lo menos que se le informe al Consejo Municipal. Es una cuestión que no tendría, no hay razón para lo que se hizo con el con el primer fondo. El segundo ya ustedes le pusieron un poco más exigencia respecto a los plazos de rendición. Bien. Soledad, vamos a proceder entonces a votar. Habría acuerdo, supongo, ¿no? Más allá de los alcances que se han hecho. Sí, sí. Eso se manifestó. Quedaría entonces Lo damos por aprobado aprobado entonces. el artículo 47 por la unanimidad de los miembros de la comisión. A continuación, el artículo 53 reemplaza el artículo 5 del decreto ley número 2552 de 1979 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el siguiente. Artículo 5. Para los efectos de atender los casos de destrucción de viviendas derivadas de emergencias o catástrofes tales como terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios u otras amenazas semejantes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres podrá encomendar la construcción de viviendas de emergencia. Para todos los efectos legales, se entenderá por vivienda de emergencia aquella de carácter provisorio destinada a resolver la necesidad de vivienda de los damnificados de una emergencia o catástrofe. Una resolución dictada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y publicada en el Diario Oficial establecerá los estándares de habitabilidad de la vivienda de emergencia, incluyendo los metros cuadrados conforme al grupo de damnificados que pueda albergar. El procedimiento para asignar la vivienda de emergencia será en comodato, dominio u otra forma, en comodato, dominio u otra forma, será establecido igualmente en dicha resolución. En todos los casos, la vivienda de emergencia por su carácter provisorio no requerirá permiso ni recepción definitiva de Dirección de Obras Municipales. Corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con acuerdo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y en coordinación con la municipalidad local, establecer los lineamientos para la constitución de barrios transitorios de prevención de desastres y determinar su creación, los que serán propuestos y administrados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de crear barrios transitorios cuando estos no tengan por objeto la prevención de desastres. Bien. ¿Alguna consulta o opinión? Podríamos dar por aprobado, si les parece. ¿Se aprobaría por unanimidad entonces el artículo 53? ¿Habría acuerdo? Sí. Enseguida corresponde ocuparse de 3 artículos transitorios. El artículo primero facultase al presidente de la República para que dentro del plazo de 1 año desde la publicación de la presente ley establezca mediante 1 o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias. 1. Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Además, determinará la supresión de la oficina. 2. Fijar la planta de personal del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El encasillamiento en esta planta deberá incluir al personal de la Oficina Nacional de Emergencia. 3. Disponer sin solución de continuidad el traspaso de los funcionarios titulares de planta y del personal a contrata desde la Oficina Nacional de Emergencia al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El traspaso del personal titular de planta y a contrata se efectuará en el mismo grado y en la misma calidad jurídica que tenía la fecha del traspaso. 4. Disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de sus servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
5. Determinar el número de funcionarios que se traspasarán por estamento y calidad jurídica. La individualización del personal traspasado se realizará en decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 6. Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas que fije, y en especial el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, y los niveles jerárquicos para la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley número 29 del Ministerio de Hacienda de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.824 sobre estatuto administrativo, y el título sexto de la ley número 19.882. Además, establecerá las normas de encasillamiento del personal en las plantas que fije. Podrá además determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en el artículo 1 de la ley número 19.553. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad y aquellos que se señalan en el artículo 20 de esta ley no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares ya contratan en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes. 7. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que practique. Igualmente, fijará la votación máxima de personal de servicio, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del Estatuto Administrativo respecto de los empleos a contrata incluidos en estas votaciones. 8. Establecer el procedimiento para la determinación del monto de la asignación de turno a que se refieren los artículos 44 y 45 de esta ley. Además, fijará el número máximo de funcionarios a los que corresponderá presidir dicha asignación. 9. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal que afecta. A. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicio, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento. B. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, ni modificación de derechos provisionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan al funcionario, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. C. Los funcionarios conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Ese es el artículo primero transitorio, presidente. Ok. Senador Coloma, ¿usted tiene algo que decir? Esto que le encanta a usted de darle facultad al presidente. Pero ha cambiado ahora último el senador Coloma. No, presidente, yo justo le he pedido la palabra, yo quería abstenerme en este artículo siendo mi tradición, porque no me parece que esta cosa debe hacerse por fe, lo he argumentado 40 veces, así que para hacerlo más fácil, No se le escucha nada, pero está Pero claro que se va a abstener. se abstiene en el artículo primero. Ya conocemos los argumentos. Gente, Sí, ya, va a repetir. Oye, subsecretario, ¿por qué un año de plazo? ¿No puede ser menos? Si lo tienen harto estudiado ya este tema. ¿Aló? ¿No se escucha? Bueno, Juan Antonio lo perdimos, parece. Presidente. El senador Lagos quería hacer alguna consulta. No, lo mismo le pregunta al Ejecutivo, porque este proyecto lleva varios años, creo que como una década más o menos dando vueltas. Te llamo de vuelta, que estoy persiguiendo haciendo todo. Le llevamos de vuelta. ¿Te llamo que termine? Y, no, lleva 8 años. 8 años. 8 años. Ya más de un lustro y medio. Mi pregunta Juan Antonio, corta el micrófono. Tiene razón, no tengo razón. Mi pregunta es, este tema del encasillamiento, fijar la planta, etcétera,
¿Hay opinión de los funcionarios en esto? ¿No es necesario? Porque como es tan antiguo este proyecto, no sé, tal vez en un minuto hubo un acuerdo, hoy día no hay. No sé, me te preguntas si se ha socializado esto últimamente, ¿ah? O si tiene algún sentido hacerlo, porque tal vez sean puros funcionarios, no sé. Le dejo la inquietud. Subsecretario, ¿usted no iba a decir algo? ¿O don Cristóbal? ¿No? ¿Don Cristóbal? Tampoco. Pero los funcionarios opinaron o no, a mí me preocupa mucho eso para decidir. Eso es lo que estoy preguntando. Sí, pero yo estoy respaldando, Ricardo. Estoy respaldando. Ya, muy bien, muy bien. No porque te hayas caído. Estamos esperando cuál de los dos se pronuncia. Don Cristóbal tiene la palabra. Efectivamente, nosotros tenemos reuniones frecuentes con la asociación de funcionarios, justamente viendo esta temática. Fue también algo que también levantó el senador Letelier en su momento a la Comisión de Gobierno. También hicimos también el trabajo con la asociación de funcionarios. De hecho, es más, tenemos una reunión ahora a las 3 de la tarde con la asociación de funcionarios para informar el resultado de esta comisión. Así que tenemos una muy buena relación con la asociación de funcionarios respecto a estos puntos. ¿Subsecretario se entusiasmó? No, muy breve, presidente. Si lo único es que si usted considera la precariedad de hoy día de la ONEMI, tanto en su institucionalidad como en su planta personal, esto es una muy buena noticia para los funcionarios. Esto refleja legalmente en las plantas y en la posibilidad de contratación lo que es la realidad de la actual ONEMI, no de la bodega de acopio que era el año 69. Entonces yo creo que esto al revés, es una muy buena noticia para los funcionarios. Este proceso de encasillamiento probablemente va a tener a muchos funcionarios que han entrado en los últimos 10 años, que no conocían la antigua ONEMI, y que van a poder ser parte de la institucionalidad propiamente tal y no en la precariedad en que muchos se encuentran. Ok, gracias. Ya, vamos a proceder entonces a votar. El senador... ¿Tendríamos acuerdo, colega? Salvo la abstención del senador Coloma. O sea, podemos hacer fe, presidente, en lo que nos dice el subsecretario, pero acuérdese que él era árbitro de fútbol. Entonces, pero uno tiene pagamos más fe en el señor Mena, mejor. Mejoró la garantía. Entonces, yo tengo la tarjeta. Sí. Ojo, colega, estamos aprobando 4 votos a favor, más la abstención del senador Coloma, que ya la... No, yo no voy a votar en esto, no quiero ni siquiera abstenerme, pero no voy a votar para efecto de darme el tiempo para consultar a la asociación de funcionarios. Bueno, entonces son 3 votos a 3 favor. votos a favor y una abstención, entonces. Vamos al otro transitorio, Sole. El artículo segundo transitorio dispone que el presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, transfiriendo a este los fondos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Al mismo tiempo, podrá transferirle recursos al programa de gestión del riesgo de desastres a que se refiere el artículo 42 de la presente ley. Yo, presidente. Sí, senador Monte. No, le quiero hacer un comentario al subsecretario a propósito de lo que él señaló de resolver el tema municipal a través de glosa. Quiero decirle que cuando discutimos leyes de creación de un servicio como este, es bien importante lo que queda como gasto permanente y lo que es solo presupuestario, porque el permanente tiene obligación el presupuesto a contener algún elemento. Y a mi juicio, en el tema de financiamiento de los municipios, lo ideal es que hubiera alguna línea de gasto permanente para ir fortaleciendo esta instancia. Y yo también creo que la línea de estudios, que pasamos como 8 años que la ONEMI aceptara que tenía que gastar en estudios, no quería, porque consideraba que eso no era propio de sus funciones, sino que era estar preparado para responder a los desastres y no prepararse para distintas alternativas. Entonces, por eso yo creo que lo ideal, subsecretario, es que lo converse con la gente de Hacienda para que incorpore las líneas permanentes y no solo una solución vía glosa por la precariedad que eso tiene. No ha ocurrido en todos los servicios nuevos que vamos creando. En todos los servicios nuevos que vamos creando son muy apretados los recursos, y entonces hay muy buena idea, pero al final en su concreción están las limitaciones que no cuentan con recursos.
Por eso yo le insistiría en eso, presidente, a propósito de esta transferencia de presupuestos de una institución a otra. Yo no tengo problema con el artículo y lo apruebo. Muchas gracias, senador. ¿Habría acuerdo entonces para aprobar el artículo? Se aprobaría entonces por unanimidad. Incluye al senador Colom. Y finalmente el artículo... O sea, el nuevo servicio no va a contar con recursos nuevos en el fondo, prácticamente. Muy poco, 700 millones, es todo. 758 millones de pesos, para entenderlo. No es una crítica, es para entenderlo. Después podemos criticarlo, pero primero hay que entender antes de criticar. Se ha dicho varias veces. A ver, Sol, entonces tomó la votación para cumplir con las formalidades, después le damos la palabra al subsecretario. Sí, respecto del artículo segundo, le da la palabra al subsecretario. Esperamos, ya. El tercero, o sea, ya votamos el segundo, pues. Entonces falta el segundo transitorio. Sí, y ahora falta el séptimo, que es el último de los transitorios que le corresponde. No tengo problema con eso. El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de la presente ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en lo que faltare con cargo al ítem 50-01-03-24-03.104 de la partida de Tesoro Público. En la fuente de financiamiento. Y en los años siguientes con los recursos que se consulten en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Okay. Con un quinto del Fondo Social se financia. Bien. ¿Habría acuerdo con este artículo también? Se aprobaría entonces también por unanimidad. Con eso quedaría despachado el proyecto, presidente. Sí, el señor subsecretario va a hacer una alocución patriótica ahora al término de esta votación en particular. Que no nos sobreestimule en todo caso, porque todavía queda la votación en la sala. Sí, todavía falta. Si por eso digo que es una alocución patriótica, para ver si nos entusiasmamos. Presidente, solo agradecerle a la comisión su apoyo, nada más, y las no críticas de los senadores en esta materia. No, solo en todo caso, solo para responder a raíz de las dos consultas del senador Montes y el senador Lagos, presidente. ¿Sí? Lo que nos plantean es que este proyecto está pensado presupuestariamente desde el punto de vista de lo que era la ONEMI en el 2011, cuando se presentó el proyecto. Hoy día el gasto asociado a gestión de emergencia es muchísimo superior a lo que lo era en el 2011. Entonces, yo creo que ahí, bueno, ustedes saben más que yo en materia presupuestaria, pero el gasto permanente está asociado esencialmente a personal, y efectivamente eso es lo que estamos consolidando aquí, porque el presupuesto de la ONEMI ha crecido en los últimos años gracias a al fortalecimiento que ha tenido institucional más allá de la ley y principalmente en ley de presupuesto. Pero me llevo en todo caso la propuesta del senador Montes de qué forma podemos transformar gasto permanente, pero yo no lo veo muy claro cómo incorporar aquí un gasto permanente que no dependa de la aprobación presupuestaria de año a año del presupuesto de la ONEMI. Sí, aunque creemos un fondo, presidente, que yo creo que no un buen mecanismo, el fondo va a depender de los recursos que contemple el presupuesto, finalmente. No, si hay mecanismos, ¿para qué vamos a entrar a discutir presupuesto? Pero hay mecanismos en el presupuesto para transformar esto también en línea permanente de apoyo a los municipios, y yo creo que también a los estudios. Pero yo creo que es mejor el arbitraje que estas cosas. Bien. Bien, entonces, Sole, vamos a dar por despachado el proyecto. Perdón, presidente. Gómez, ¿quiere decir algo? Las señoritas de Ministerio de Defensa no pudieron hablar nada, no las dejó hablar el subsecretario, ¿no? No deja hablar a nadie. Don Juan Ignacio Gómez está levantando la palabra. Presidente, solo para hacer una observación formal, entiendo, si ustedes lo tienen a bien, se puede facultar a la Secretaría. El artículo 39 hablaba de unidades, de prevención. El artículo 44 y 45 hablaba de centros. Entonces ahí es importante, como lo señaló en su momento el director, poder homologar la terminología para no tener después problemas en la ejecución. Muy bien, está muy bien. Ok, Soledad, ¿tomó nota? Sí. ¿Lo tenía?
bueno, vamos a tener que hacer una modificación entonces a ese efecto. Eso es lo que está pidiendo, una facultad justamente para que usted lo pueda hacer. Ok, no habría problema. Muchas gracias, presidente. ¿Y nuestra asesora en materia de defensa van a decir algo? Carmen. Presidente, solo por su interés, a los señores senadores, como ustedes recordarán, este proyecto también fue revisado e impulsado por el senador Procuriza en su momento. Agradecer la votación a todos y esperar poder participar en la sesión de la sala el próximo miércoles. Muchas gracias, presidente, señores senadores. Perdón, Carmen, ¿le entendí bien? ¿El senador Procuriza se opuso a este proyecto, dijo? No, que trabajó en este proyecto largamente, bueno, y varios temas de los que por aquí eso viene discutieron así, precisamente fue parte activa de la discusión, tanto en ese momento en el legislativo como ahora en el ejecutivo. Ahí está la inconsistencia, ahí está. Claro, ahí está toda ya ahora, por eso no querían hablar entonces. Era la asesora que tenía Procuriza, la asesora que tenía. Claro. Así que muchas gracias. Okay. Bien, se le agradece a todos nuestros invitados, al señor subsecretario, don Cristóbal Mena, don Juan Ignacio Gómez, a Carmen Castañaza, a Fernanda, no sé si me escapa alguien, a don Eduardo, a María Soledad y doña Alejandra parece, también está por ahí. Son las 12:30. Bien. Entonces damos por despachado el proyecto del acuerdo de comité del día viernes que se pone en tabla el miércoles, subsecretario. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión. A las 18:30, número de sesión. A las exenciones tributarias. Nos vemos con el informe de las exenciones tributarias presentadas por de los yoyos. Don Rodrigo Vergara y don Rodrigo Valdés. Goyo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos. Gracias. Hasta luego. La sesión, gracias. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Que estén muy bien.